El camino secreto de Trump hacia un tercer mandato pese a la Constitución. El hecho de que Donald Trump haya sugerido públicamente que hay métodos para optar a un tercer mandato presidencial, pese a que la Constitución de los Estados Unidos lo impide, ha disparado el interés, la preocupación y la curiosidad. ¿Qué realmente está en juego? ¿Se trata de demagogia, de ambición personal o de una estrategia profunda? En este vídeo te ofrezco las barreras legales reales, las vías hipotéticas que se han planteado, las trampas dado que Trump es el especialista sinvergüenza en hacerlas, y qué significaría todo ello para la democracia estadounidense. La Constitución de Estados Unidos estableció mediante la enmienda 22, ratificada en 1951, que ninguna persona será elegida al cargo de presidente más de 2 veces. Además, si alguien ha servido más de 2 años de un mandato que no le correspondía por sucesión, podrá ser elegido solo una vez más. Pero, ¿qué significa exactamente elegido al cargo? ¿Y las vías distintas a la elección están afectadas de igual modo? Aquí empieza la complejidad. Un primer hecho es que Trump ya ha sido elegido presidente 2 veces, 2016 y 2024. Por tanto, legalmente una tercera elección directa se enfrentaría a ese límite. El propósito histórico de la enmienda era prevenir que un mandatario se eternizase en el poder, como lo hizo Franklin Delano Roosevelt. ¿Por qué Trump habla de métodos? Trump ha declarado en entrevistas que no está bromeando sobre un tercer mandato y que hay métodos que podrían hacerlo. A su vez, uno de sus antiguos asesores, Steve Bannon, ha afirmado que Trump será presidente en 2028 y deberíamos adaptarnos a ello. Podría ser mantener la movilización de la base, alterar la narrativa política o preparar el terreno para un cambio institucional mayor. Las vías legales oficiales: reforma constitucional. Desde el punto de vista jurídico sería reformar la Constitución, es decir, derogar o modificar la enmienda. Para hacerlo se necesitarían 2/3 de ambas cámaras del Congreso o una convención constitucional convocada por 2/3 de los estados, y luego la ratificación por 3/4 partes de los estados, 38 de 50. En enero de 2025, el representante Andy Ogles presentó una resolución para permitir hasta 3 mandatos y que solo los que sirven 2 no consecutivos puedan optar a un tercero. Sin embargo, los expertos coinciden en que esta vía es extremadamente poco probable en el corto plazo, por razones políticas y estructurales. Si se inicia una reforma tan profunda, ¿qué efectos tendría eso para la estabilidad democrática del país? Las vías legales menos convencionales, interpretaciones o vacíos. Algunos analistas han identificado posibles vacíos o interpretaciones alternativas de la enmienda que podrían intentar explotar. Por ejemplo, se argumenta que la enmienda prohíbe que alguien sea elegido más de 2 veces, pero no dice explícitamente que no pueda convertirse presidente de otra manera por sucesión, por ejemplo. También se ha planteado la vía de que Trump corra como vicepresidente de un candidato que gane, y luego éste ceda la presidencia, pero los expertos lo consideran una fantasía legal sin base sólida, ya que la enmienda prohíbe que quien sea inelegible para ser presidente sea vicepresidente. Entonces, ¿es un resquicio real o solo un farol político? Trampas legales y tácticas extralegales posibles. Más allá de los caminos legales claros, existen escenarios de tácticas más dudosas, que rozan lo institucionalmente peligroso. Por ejemplo, un presidente que alarga su mandato o retrasa elecciones bajo pretexto de crisis o emergencia, manipulación mediante el aparato del Estado, comités electorales, cambios en la ley electoral, uso de poderes presidenciales para debilitar contrapesos, ascender a un aliado delegado, y luego asumir funciones desde una autoridad paralela o de facto, cambiar normativas estatales reglamentarias para redefinir elección o mandato. En efecto, algunos señalan que si la Corte Suprema interpreta de modo laxo las enmiendas, o cede ante el Poder Ejecutivo, los límites podrían debilitarse. Estas tácticas no garantizan éxito legal y serían objeto de litigios enormes. ¿Cuánta confianza debemos tener en que las instituciones resistirán ante estas tácticas? Los obstáculos institucionales reales. Pese a las tácticas, existen contrapesos serios. Los tribunales podrían revisar cualquier intento de violar el límite de mandatos. Por ejemplo, la enmienda es clara en su intención y redacción. Además, la presión política, los estados que controlan el proceso electoral, la opinión pública y la separación de poderes pueden funcionar como frenos. Otra barrera es si Trump intentase llegar por la vía de vicepresidente, la enmienda lo impide. Así pues, aunque los métodos podrían imaginarse, llevarlos a la práctica requeriría un desgaste institucional y político enorme. ¿Qué tan fuerte es la Constitución frente a la ambición personal cuando los tiempos son convulsos? La escala logística y temporal de cambiar la Constitución. Modificar la Constitución no es una maniobra rápida. Los estados tardan en ratificar, muchos obstáculos se presentan. Tal como dijo el portavoz de la Cámara de Representantes, el proceso tomaría al menos una década. Por tanto, cualquier intento serio de reforma antes de 2028 parece inviable.
Además, los intereses partidistas, el coste político y la división del país hacen que una reforma para beneficiar a un individuo avaricioso y ególatra tenga una probabilidad bajísima. Esta escala temporal y logística añade una capa de realismo al debate. ¿Estamos ante un globo de propaganda o ante un plan factible? ¿Por qué este debate importa más allá de Trump? Aunque todo gira alrededor de Donald Trump, el asunto tiene implicaciones mucho más amplias. La norma de 2 mandatos es un pilar de la democracia estadounidense desde George Washington, quien voluntariamente dejó el cargo tras 2 mandatos marcando un precedente. Una alteración de esa norma modifica la percepción del poder, del relevo pacífico y del límite al ejecutivo. Si un líder consigue evadir o cambiar esos límites, se pone en cuestión la esencia del sistema. Aunque a Trump le da lo mismo, supera límites constantemente. Entonces, ¿qué ocurriría si el precedente se rompe? ¿Se abriría la puerta a una mayor concentración del poder? ¿Sería el principio de una bomba de relojería institucional? Escenarios hipotéticos y sus consecuencias. Podemos plantear al menos 3 escenarios para ilustrar las posibilidades. Escenario A: reforma constitucional exitosa. Trump o sus aliados consiguen modificar la enmienda antes del 2028, abriendo la puerta a una tercera elección. Consecuencia: cambio institucional profundo, probable división social y legado histórico que redefine límites presidenciales. Escenario B: ruta alternativa, lo menos probable legalmente. Trump intenta la vía de vicepresidente o sucesor para volver luego, o manipula institucionalmente el sistema electoral. Consecuencia: caos legal, impugnaciones, crisis institucional e incluso bloqueo judicial. Escenario C: no se logra nada y el límite permanece. Trump acepta el final tras 2 mandatos. La norma sigue intacta, pero el debate deja cicatrices políticas. Consecuencia: refuerzo del principio de alternancia, pero también alerta sobre vulnerabilidades de la democracia. Cada escenario conlleva riesgos distintos. ¿Cuál crees que es el más probable? ¿Y cuál te gustaría evitar? Más allá de legalidades, ¿qué motiva a Trump y a sus aliados a mantener viva la idea de un tercer mandato? Algunas posibles razones: mantener la atención mediática y el impulso de su base política, reafirmar su poder y relevancia dentro del partido y del país, preparar el terreno para cambios institucionales a largo plazo, aunque no inmediatos, generar incertidumbre en el adversario político y emplear la idea como herramienta estratégica. En ese sentido, incluso si el tercer mandato no se concreta, la mera idea funciona como palanca política. Entonces, ¿es la promesa real o una maniobra de poder con efectos simbólicos? ¿Cuántos años de debate puede soportar una democracia sobre un límite básico como 2 mandatos que debería vigilar el público y los medios? Para seguir este tema con atención, conviene fijarse en varios indicadores: propuestas legislativas o resoluciones que modifiquen la enmienda 22, como la presentada por Ogles; cambios en la composición del Congreso o de los estados que faciliten la reforma constitucional; declaraciones del propio Trump, de sus asesores o de figuras clave como por ejemplo Steve Bannon, que aporten detalles o fechas; actuaciones del aparato estatal, cambios en la ley electoral, en las atribuciones presidenciales, en la supervisión de elecciones, intervención de tribunales en conflictos que cuestionen la elegibilidad o la sucesión presidencial; reacción de la ciudadanía, de los medios y de los estados ante eventuales maniobras. Vigilar estos elementos te permitirá reconocer si estamos ante simples declaraciones o ante un movimiento estructural. En última instancia, la posibilidad de que Donald Trump opte a un tercer mandato choca con barreras legales claras, pero no está exenta de complejidades, interpretaciones y tácticas políticas poco convencionales. La pregunta clave no es simplemente ¿puede hacerlo?, porque las posibilidades legales son escasas, sino quién decide cambiar las reglas. ¿Y qué precio pagará la democracia si las reglas se tambalean? Si permitimos que un líder individual recombine las normas fundamentales, ¿qué resta de las instituciones? Si por el contrario, las normas se mantienen firmes, ¿qué mensaje lanzamos al mundo sobre el poder temporal y el relevo pacífico? ¿Crees que esta idea de un tercer mandato es un mero instrumento político o una amenaza real a la democracia? Y si se concretase, ¿estarías de acuerdo en que las reglas cambien para un individuo o te levantarías en contra?